Jorge Capitanich es el gobernador del Chaco y en términos de abordar la problemática, el tema del juicio político a la Corte Suprema, se fue moviendo sin red y eso, claro, tiene consecuencias frente a una oposición y a sectores de la comunicación que no se quedan quietos. Buen día, gobernador, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo estamos parados hoy desde su mirada en este tema? Bueno, queda claro que una contradicción fundamental hoy en la República Argentina y a nivel internacional es democracia versus corporaciones. Es decir, las corporaciones de base económica se han apropiado a través del Poder Judicial, lo han cooptado para satisfacer intereses minoritarios de la sociedad sobre la base de la construcción de un sentido embarcado en la concentración mediática. En consecuencia, eso es un dato objetivo de la realidad. Y obviamente tienen, aquí queda claro que las corporaciones tienen empleados, y esos empleados son los dirigentes políticos de Cambiemos. Y en ese contexto, como ellos no tienen autonomía decisoria, sino que responden a un patrón de conducta y a órdenes, lo que han hecho es destruir las instituciones de la República. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos poniendo es recuperar la democracia con sentido social y recuperar las instituciones de la República para el pueblo, no para las corporaciones. Esa es la principal contradicción que hay hoy en la Argentina y en el mundo. Por eso es necesario observar que la oposición tiene doble discurso. Nos tratan de señores feudales a los gobernadores del norte de la República Argentina, pero nadie dice que son señores feudales los que gobiernan hace 16 años la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El actual jefe de gobierno, en realidad, siempre la condujo los últimos 16 años, porque fue jefe de gobierno, pero realmente gobernaba la ciudad, no era Macri. Y en consecuencia, 16 años al frente del gobierno de la Ciudad Autónoma. Todos los jueces responden con una estructura monocolor a ellos, por lo tanto calidad institucional no hay. Entonces, han hecho de ese distrito una hegemonía. Y si uno lo observa en los distritos que gobiernan los opositores, que tienen un doble discurso, son republicanos, liberales en la nación, pero son señores feudales deteriorando la calidad institucional en sus jurisdicciones. Entonces, yo puedo hacer gala de tener un Poder Judicial autónomo e independiente, en donde los jueces del Supremo Tribunal de Justicia se eligen por concursos de antecedentes, oposición y audiencia pública, y rindo cuenta de mis actos a través de un juicio de residencia. Ellos no lo pueden decir. Entonces, la verdad es que esa doble vara, en donde son Hamilton, Madison y Jay, digamos, en el federalista, por las cuestiones nacionales, pero actúan como Gengis Khan en sus respectivas provincias. Entonces, esa doble vara de Gengis Khan y los ultraliberales republicanos son Montesquieu en el espíritu de las leyes a nivel nacional, pero Gengis Khan en su respectiva provincia. Porque quiero recordar también que hay algunos gobernadores que cuando asumieron pasaron de 5 a 9 miembros de la Corte, del Supremo Tribunal de Justicia en sus respectivas provincias, pero en la Corte se oponen a la ampliación de la misma. Entonces, esa doble vara y esa doble moral tiene claramente un problema, que es que son empleados de las corporaciones. Y hay una cuestión, uno puede con la dirigencia política estar de acuerdo o estar en desacuerdo, puede tener diferencias políticas o ideológicas. Lo que sí tiene es periodicidad y alternancia, periodicidad electoral y alternancia. Ahora, el poder económico es inmanente, imperturbable y está siempre. Entonces, lo que hay que decidirse es claramente a generar los cambios institucionales sometidos a la voluntad popular, o si no, no decir nada y estar sometidos a la voluntad de los poderes, del poder económico, que es inmanente e inalterable. Por eso, cuando percibo ataques de parte de periodistas que en realidad han dejado de ser independientes hace mucho tiempo, son perfectamente dependientes de sus respectivas corporaciones que les pagan, pero a su vez tienen un mensaje destructivo a las instituciones. Entonces, me siento verdaderamente orgulloso de decir lo que la mayoría del pueblo piensa y no lo dice. Entonces, me siento claramente en la representación de esto.
en el sentido de hacer un gran cambio institucional. Por eso, cuando uno observa el cambio necesario en la República Argentina, claramente que es necesario tener una Corte Suprema de Justicia con participación federal, con paridad de género y especialidad en la materia, y con una reforma integral del sistema judicial, que involucre el Consejo de la Magistratura y que involucre claramente periodicidad de los mandatos de los jueces. Me parece que ese es el sentido trascendente de equilibrio en el ejercicio del poder, porque el ejercicio del poder no se trata de la división de funciones o los tres poderes del Estado, se trata de el equilibrio entre el poder corporativo y el poder popular. Y ese es un problema serio, porque el poder corporativo es minoritario, pero cercena los derechos de la mayoría. Y me parece que ese es un tema clave en la República Argentina. Yo, cuando propuse que efectivamente cuando hay bloqueo institucional, el presidente de la República puede recurrir como remedio al 99, inciso 3 de la Constitución, uno puede escoger. No necesariamente uno puede tomar determinadas cuestiones que sí requieren más consenso que otras. Entonces, de un modo capcioso, tendencioso, obviamente lo hemos observado respecto a qué es lo que quieren, es decir, diciendo que yo propongo la reforma del Consejo de la Magistratura o eventualmente el tema de la ampliación de la Corte por decreto. La verdad que yo no dije eso, yo dije, es posible utilizar el decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo, para, dentro de las 27 iniciativas del Poder Ejecutivo, el Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna del Palmar, en mi provincia. Es clave para la sostenibilidad ambiental. Se puede utilizar ese tema porque está el vehículo institucional de la Comisión Bicameral de ANU y, naturalmente, el tratamiento en el ámbito de la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, me parece, digamos, que esas son cuestiones, o lo mismo que los proyectos de ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios, o lo mismo cuando efectivamente se pone en evidencia el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, o el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud, o la alcoholemia cero, por citar claramente cuestiones que son de extrema necesidad para la implementación por parte del ejercicio de la responsabilidad institucional que tenemos. Está muy claro, tan claro como que dentro de poco tendremos que volver a comunicarnos, porque es de imaginar que del otro lado del mostrador están esperando como para continuar. Basta con leer las portadas de los diarios de ayer y de hoy, que incluso invocan un malestar desde los Estados Unidos. Gobernador, muy amable por... Sí. Ahí quiero decir lo siguiente, sí. Justamente ahí. Se han cansado de hacer operaciones absolutamente infundadas. Yo quiero conocer el nombre del vocero del Departamento de Estado que dijo eso. Entonces, resulta ser de que decías que por el juicio a la Corte se destruía el tema económico y la confianza. Resulta ser de que en los últimos 10 días el riesgo país prácticamente bajó 400 puntos. Entonces tengo que hacer el razonamiento siguiente, que gracias al juicio por la Corte Suprema de Justicia el riesgo país bajó 400 puntos. Todo eso es una mentira absoluta de generar ciertas vinculaciones entre una u otra cosa que no tiene el más mínimo sentido. Realmente las mentiras, desde el Departamento de Estado, desde la Embajada, desde las operaciones internacionales, desde los mercados, etcétera, etcétera, por la evaluación que nosotros podemos hacer en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional respecto al mal desempeño de los jueces, la verdad es que no tiene ningún asidero. Entonces, vuelvo a insistir, por un lado, el poder corporativo, que lo que pretende es domesticar el sistema político. Segundo, la doble vara. Los que son republicanos devotos de Montesquieu en la nación aplican el método de Gengis Khan en sus provincias. Y en tercer lugar, pruebas al canto. Hacen operaciones de carácter internacional y mentiras sistemáticas involucrando a teóricas tendencias supuestas del mercado, y la verdad es que los resultados son absolutamente diferentes. Entonces, estamos cansados de este verso, de esta manipulación, de esta mentira sistemática. Entonces, hoy más que nunca, tenemos que alzar nuestras voces para decir la verdad, porque las corporaciones se han convertido
en el vector más profundo de la mentira sistemática y de los fake news. Gobernador, muy amable por el tiempo.